y me diste nombre. Yo soy tu niña. Esta noche les voy a hablar sobre una linda historia. Se trata sobre las mujeres egipcias. En particular vamos a hablar sobre la vida de Jocabed, que era madre de Moisés. Sifra y Jaba, o Púa también se llamaban, que eran parteras egipcias de las hebreas. Vamos a hablar también sobre la hija del faraón, sobre Miriam, que era la hermana mayor de Moisés. Estas mujeres cumplen diferentes funciones y misiones para lograr la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud que estaba sometido en el pueblo de Egipto. Pero primero vamos a recordar la anterior predica, un poco atrás, y vamos a hablar sobre la vida de Jacob y Raquel, ¿no? Si ustedes recuerdan, Jacob y Raquel eran un par de enamorados que habían luchado en todo el tiempo por aquel amor que se sentían el uno y el otro. Y de aquel amor nacieron muchos hijos. Dios los había bendecido con mucha vida, se había multiplicado. Entonces, este amor los llevó hasta el final, de esta descendencia se dice que aquí vemos en la Biblia, en el capítulo 1 del libro de Éxodo, versículo 5, dice que de la familia de Jacob, el número de estos descendientes de Jacob eran de 70 personas. Imagínense, 70 personas, y ahora cuántos son, millones y millones, que estaban ya en Egipto. Murió José y también sus hermanos y toda aquella generación, mientras los hijos de Israel seguían siendo muy fecundos, se multiplicaban y se hacían cada vez más fuertes. Entonces Dios les había concedido no lo que les había prometido, multiplicarse. En ese tiempo hubo un nuevo rey, un nuevo gobernador de Egipto, y entró a gobernar. Pero a él se inundó de mucha envidia, mucha maldad en su corazón, porque pensó que si se multiplicaban el pueblo de Israel, le quitaban el poder. Entonces él se inundó de ese miedo, no quería perder el poder todo. Imagínense ser un faraón, perder todo el poder, todo territorio. Entonces un día llamó a su pueblo y les dijo: miren que estos israelitas se están multiplicando fácilmente. Entonces él quería parar la multiplicación de ellos, ¿no? ¿Y qué hizo el rey? Los esclavizó. Los mandaba a hacer trabajos muy duros que quizás en estos tiempos no podríamos soportar. Los llenó de muchos trabajos forzados a hombres y mujeres, a él no le importaba nada. Pero viendo que cuanto más los oprimía el rey, más se llegaban a multiplicar, a ser más fecundos. Entonces era una lucha constante, ¿no? Dios y el faraón. Pero en ese tiempo, el rey, no quedándose contento con lo que había hecho con el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, hizo una maldad, hizo una orden. Entonces este rey se le considera infanticida porque emitió una orden para matar a los bebés recién nacidos en aquella época. Imagínense qué dolor sentía una madre al saber esta noticia, que hay una nueva orden de que a su hijo se lo van a matar. Entonces, ¿qué hizo el rey? Después les pusieron, de tanto trabajo que les hacían, los israelitas seguían orando, tenían esa fe. Ellos no se rendían fácilmente, eran muy fuertes. Entonces el rey, ¿qué hizo? Mandó a llamar a las nodrizas o las mujeres egipcias nodrizas, que eran de las hebreas. Ellas eran parteras o comadronas, que se llamaban antes. Entonces les dio una orden
de que en cuanto nacieran los niños recién nacidos, ellas les tendrían que matar. Y esto dice en Éxodo capítulo 1, versículo 15. Luego el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa. Les dijo: cuando asistan a las hebreas y ellas se pongan de cuclillas sobre las dos piedras, fíjense bien, si es niño, háganlo morir, y si es niña, déjenla con vida. Pero aquí actúan el amor maternal que sentían estas dos mujeres nodrizas, ¿no? El temor de Dios que ellas sentían. Desde un principio Dios también les protegió a ellas por sentir ese temor. Entonces, ¿qué hicieron las nodrizas? No cumplieron con esa orden que Dios, que el faraón les había ordenado. No cumplieron. Entonces hicieron que los niños nazcan. Y al ver esto, el faraón no era tonto, se dio cuenta de lo que ellas estaban haciendo y les mandó a llamar. ¿Y qué hicieron? Les preguntó el faraón y les dijo: ¿por qué ustedes no están cumpliendo la orden que yo les había dado? ¿Y ellas qué respondieron? Las parteras respondieron. Esto encontramos en Éxodo igual, capítulo 1, versículo 19. Es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Dice que son más robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. ¿Se imaginan? Ellas estaban mintiendo. Dios ya les estaba iluminando. En aquella época, de seguro que el rey, el faraón, hubiera encontrado una mentira y les hubiera mandado a matar fácilmente. Pero no fue así. Dios les protegió en ese momento. Y en todo momento, porque también por su accionar les llenó de mucha descendencia. Y así es que no murieron. Pero, ¿qué pasó aquí? El rey, no conforme a esto, se dirigió al pueblo y les dio orden a todo el pueblo de Egipto que mataran a cualquier niño recién nacido, si era varón, y si era mujer igual les dejaran con vida y les botaran al río Nilo. En esta historia ya se ve el rol que cumplen las mujeres en la Biblia. Las mujeres son muy importantes en la historia de la Biblia. Si ustedes recordarán, Abraham con Sara, Isaac con Rebeca, Jacob con Raquel, y ahora Jocabed, la madre de Moisés, con Amram, que era el padre de Moisés. Esa noticia les llegó a esta pareja de matrimonio. Y también, no crean, tuvieron una angustia terrible, ¿no? De saber que yo estoy embarazada y a mi hijo me lo van a matar. Entonces, se desesperaron quizás, no en ese momento, pero en todo momento era una mujer llena de fe, Jocabed. Se llenó de mucha fe. Y en todo momento confió en Dios. Ella sabía que Dios estaba con ellos y que no los dejaría. En su desesperación, ¿qué hizo? Jocabed estaba embarazada y esperó y dio a luz a un hijo. Y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 2, versículo del 2 al 3. Como no podía ocultarlo por más tiempo, se ingenió de armar una canastita. Nosotros aquí creo que lo llamamos Moisés, ¿no? Y en aquella época era hecha a base de papiro, son esas cañahuequitas. Eran pues duras. Entonces lo hizo de tal manera impermeable que no pasaba ni el agua. Era bien protegido. Y dice que lo puso al niño ahí adentro, en la canastita. Pero ella siempre fiel a Dios, porque esto había planificado ya con su esposo Amram. Entonces ellos, con el dolor de su alma, primero se despidieron seguramente de Moisés, la hermana Miriam, y lo pusieron en el río Nilo.
Pero ahí actúa también Miriam, que era una mujer muy vivaz, muy valiente, más o menos tenía, dice la Biblia, entre 10 a 12 años. Entonces, ¿qué hizo Jocabed? Mandó a Miriam a espiar, seguramente en cuanto se iba al río, ¿no? La canastita, ¿no? Y Miriam sigilosamente iba vigilando a su hermanito, porque también como era un niño hermoso no solamente se refiere a lo que es físico, sino que era como, o sea, tú lo ves a una persona y te enamoras rápido de esa persona, es una bendición de Dios. Entonces, ¿qué hizo Miriam? Lo vigilaba sigilosamente, y ella, yo creo que sabía que ahí actuó ya la hija del faraón, una doncella, una princesa de noble corazón, y ella ya sabía seguramente que se iba a bañar al río Nilo. Justo después de después de dejar y tratar de salvar la vida de su niño Moisés Jocabed, Miriam divisó también que estaban en el río la hija del faraón. Entonces, ¿qué pasó? La hija del faraón, junto con sus doncellas, como les he dicho, se fue al río Nilo, ¿no? Y las doncellas estaban paseando, dice que estaban paseando por el río. Y la hija del faraón vio aquella canastita y mandó a una de las doncellas a que se lo traigan, ¿no? Porque quería ver qué era aquello que estaba entre los juncos. Y al abrirlo dice que la hija del faraón se apiadó de él, porque imagínense, era una orden de su padre matar a los niños recién nacidos. Y si ella hubiera cumplido esa orden, ahorita no hubiera existido Moisés, la descendencia y todo lo que sabemos, ¿no? Entonces ella era una princesa de corazón noble. Dios también, yo creo que se puso entre ella, ¿no? Le puso ese don maternal. Después de haber encontrado la hija del faraón a Moisés, al abrir la cesta el niño lloraba y les dijo: oh, es un hijo de los hebreos. Se dio cuenta rápido, no eran como ellos, ¿no? Y como Miriam era una niña muy astuta, muy vivaz, se acercó rápidamente donde la hija del faraón, la princesa, y le dijo: si tú quieres, yo puedo ir a buscar una nodriza. Pero ella seguramente ya tenía en su idea que iba a buscar a su propia madre. Entonces aquí la princesa aceptó y le dijo: bueno, ve y tráeme a la nodriza. Inmediatamente Miriam fue y le trajo a su propia madre. Claro, en ese momento no sabía nada la princesa, ¿no? Le trajo y le dijo: aquí está. ¿Y qué pasó entonces? Ella, la princesa, le dijo: te doy al niño, tú críamelo hasta que sea grande, ¿no? Porque necesitaba ser amamantado. Entonces, imagínense esa historia, ¿no? De que era tan viva, ¿no? La niña, que le trajo a su propia madre para así no dejarlo. Entonces, Dios obró también ahí, porque le devolvió a Jocabed, a su hijo, para que ella lo educara con ese amor de madre, con ese amor de la fe puesta en Dios. En la Biblia dicen que, en alguna parte dice que Jocabed lo crió hasta los más o menos 8 a 10 años, pero él era un niño formado. O sea, ella ya le había llenado de esos valores a él. Y les voy a hablar sobre la hija del faraón. Al verlo tan inocente, ¿cómo se dice esta palabra? Tan desprotegido, ella se apiadó de él.
Y lo quiso desde un primer momento y lo quiso como una madre. Estas dos mujeres cumplen una función importante en la educación de Moisés, porque si se dan cuenta, Moisés fue criado por Jocabed, le inculcó esos valores de fe en Dios, y la hija del faraón le inculcó otros valores, pero de fuerza, sabiduría, todas las cosas que tenía que aprender un príncipe, ella le había enseñado a Moisés. Moisés aprendió mucho, se llenó de sabiduría, era un hombre muy importante. Esto Dios ya estaba preparando para que Moisés sea un líder. Imagínense poner al enemigo en la casa del enemigo. La hija del faraón, la princesa, le protegía, uno de su padre, porque a su padre no le gustaban los hebreos, pero ella lo protegía, no le importaba nada. Después del nacimiento de Moisés, Dios siempre actúa en cada mano. Como ya habíamos visto, si no hubieran sido también las parteras Cifra o Pua, yo creo que Moisés también no hubiera existido. Se dice que estas parteras eran mujeres ya un poco mayores. Ellas habían ayudado en el plan de Dios, no solamente ayudaban a dar a luz, sino a que la luz llegue a ver la vida. Ese era el plan de ellas. Entonces, cada una de estas partes se va uniendo, ¿no? Hay un común denominador que es Dios. Dios siempre está en todo momento y lugar. Así estemos afligidas, así estemos con temor. Si tú estás puesta tu fe en Dios, nada te va a pasar. Entonces, también aquí vemos el actuar de su hermana Miriam. Como ya les había dicho, Miriam tenía un carácter fuerte, un poco rebelde, pero también estaba educada bajo la protección de su madre Jocabed y su padre Amram. Ambos siempre eran inundados de ese amor a Dios. En todo momento estaba Dios. Ellos no les importaba. Como madre, cuando dejó a Moisés a las orillas del río, yo creo que como madre le entró una desesperación enorme, ¿no? Pero hacía cualquier cosa por salvar a su hijo. Y eso es lo que una madre hace, ¿no? En cualquier situación, hace cualquier cosa por salvar a su hijo, no le importa su vida, puede dar la vida a una madre por los hijos. Entonces, aquí les voy a hablar sobre Miriam. Miriam tenía un papel importante en esta historia también. Ella tenía, como ya les había dicho, un carácter fuerte, valiente, se revela incluso contra su propio hermano, cuando ya es un poco mayor, ¿no? El cual había ordenado que los hombres se casaran solo con una mujer de su pueblo. Miriam y Aarón se sintieron un poco celosos y murmuraban contra Moisés. Y esto llegó a oídos de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a llamar a Miriam, a Aarón y a Moisés, pero a Miriam, por ser un poco rebelde, porque Dios sabía los planes que él estaba haciendo y no podía alguien entrometerse, ¿no? Él sabía, él es perfecto en todo tiempo y lugar. Y Miriam quería entonces ser reconocida también como cuando Moisés tenía la potestad de hablar, ellos también querían hablar, querían opinar. ¿Y qué hizo Dios para entonces? Dios castigó a Miriam, contrayendo la lepra por haber desobedecido. Entonces vemos aquí el actuar de su hermano Moisés, que le suplica a Dios para que él le perdone a su hermano. Y aquí vamos a ver lo que les había dicho, ¿no?
sobre los celos que tenían Aarón y Miriam. Ellos decían, esto se ve en Números 12, versículo 2. ¿Acaso Yahvé, decían, solo hablará por medio de Moisés? ¿No habló también por medio de nuestro intermedio? Y Yahvé los oyó. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. ¿Se imaginan? O sea, Dios estaba protegiendo muy bien a Moisés, ¿no? Era su único líder. De repente, Yahvé les dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan los tres del campamento y vayan a la tienda de las citas. Salieron pues los tres. Entonces Yahvé bajó a la columna de la nube y se puso a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y Miriam, quienes se acercaron, y Yahvé les dijo entonces, oigan bien mis palabras. Si hay en medio de ustedes un profeta, me manifiesto por medio de visiones, y solo le hablo en sueños. Pero no ocurre lo mismo con mi servidor Moisés, como ya les había dicho. Le he confiado a él toda mi casa, y le hablo cara a cara. ¿Cómo pues ustedes no tienen miedo de hablar en contra de mi servidor, en contra de Moisés? Lo que les había dicho, ¿no? Él no estaba de acuerdo. Y es por eso que a Miriam le mandó la lepra. Y le dijo ahí Dios, si su padre lo hubiera escupido en la cara, habría tenido que esconderse de vergüenza durante 7 días. Que sea pues excluida del campamento por 7 días, después de la cual se reintegrará. Ese es el castigo que había dado Dios a Miriam por haber desobedecido. Después Miriam quedó fuera del campamento por 7 días y de nuevo se restauró. La vida de Miriam se dice que a ella no le importaba, era un poco rebelde, ¿no? Pero a ella le gustaba cantar, le gustaba dar alabanzas a Dios. Y aunque pasaran los años, o aunque tuviera ya mayorcita a los 90 años, dice que ella seguía cantando a Dios. Era la primera en ir delante del pueblo de Israel cuando se abrió el Mar Rojo. Ella era la primera en cantar y dar alabanzas. Cantaba con pandereta, a pesar de su edad, y era la líder, ¿no? De su muerte se habla muy poco. Murió naturalmente ya a partir de los 90 años. Entonces, ¿qué vemos, hermanitas, en este relato? Hay un común denominador, lo que es Dios, pero para con las mujeres. Dios estaba siempre presente en todo momento y lugar. Primero con las parteras, ¿no? En segundo lugar, Dios había actuado con Jocabed. En tercer lugar, con Miriam, cuando también cuidó a Moisés. Y en cuarto lugar, la hija del faraón, que lo adoptó como una madre verdadera. Ella tampoco no temió el poder de su padre, no temió. Y se expuso también. Pero al final, hermanitas, yo digo, toda una madre siempre debe estar dispuesta a escuchar a Dios. No se olviden de Dios, pongan toda su fe y confianza en Él, a pesar de que quizás haya situaciones que nos puedan bajonear, nos puedan hacer caer y nos entre la desesperación y angustia. Sean como ellas, mujeres fuertes, valientes, un poco temerosas, pero confiadas en Dios. Sobre las virtudes que tenían ambas mujeres, les voy a hablar sobre Miriam. Como ya les había dicho, que ella tenía la fuerza y valentía, incluso de enfrentar a su propio hermano. Ustedes como madres nunca dejen de orar por sus hijos. Dios tiene una promesa para cada una de ustedes. Ser madre nada tiene que ver con el hecho de
fisiológico, era en el caso de la hija del faraón, sino tiene que ver con la capacidad de amar incondicionalmente a los hijos. O sea, no hace falta ser madre biológica para amar a un hijo. Puedes amar aún sabiendo que no es tu hijo. Cada mujer estamos llenas de ese instinto maternal, solamente tenemos que descubrirlo. ¿Sí, hermanitas? Sí. Después del relato que les he dado, que ha sido breve, pero yo creo que han entendido, a mí me dio mucha fortaleza. Yo les voy a contar. En los tiempos en la primera época de la pandemia, ustedes saben que como cualquier madre le entró una desesperación de perder al hijo, ¿no?, con este virus. Entonces, a mi familia nos tocó enfermarnos, pero demasiado. Nos llegó a ver la muerte, luchamos, en algún momento quizás hemos un poquito querer decaer, pero siempre mi familia estaba dispuesta a la fe en Dios. Le tocó así enfermarse muy grave a mi hijito. Él tenía para entonces 2 o 3 años. Pero ahí en ese momento nadie nos quiso atender, nadie. Entonces yo lo único que hacía era orar, porque yo también estaba mal, estaba al borde de la muerte, pero Dios nos ha liberado, nos ha sanado. Y yo digo, es para algo, porque si yo no hubiera sido quien le hubiese dado fuerzas a mi hijito, tampoco hubiera estado él. Y en aquel tiempo ustedes saben que los médicos tampoco sabían nada, tenían miedo. Entonces ahí yo solamente pedía a Dios que me dé esa fortaleza de mujer para cuidar a mi hijito. Solo pensaba en mi hijito y en Dios. Y ahí Dios me habló y me dijo, Carla, tienes que luchar. Y yo decía, ¿y dónde es la voz que escucho? Y en mi interior escuchaba esa voz. Entonces yo me comparo a las mujeres que ahora he leído, que eran fuertes luchadoras, que han luchado por sus hijos, a pesar de que la muerte les miraba de cerca, ¿no? Como a las parteras, que en cualquier momento les podía matar el faraón, como la madre de Moisés, que dejando a su hijo pudiera morirse, igual va a encontrarse el faraón o alguno de los soldados y matarlo. Entonces yo me pongo en ese lugar y digo, Dios me da solamente esa lucha, esa fortaleza para seguir viva y para luchar por mi hijito, enseñarle esos valores desde pequeño, porque algunas dicen, no, desde pequeño, muy pequeño es, ¿por qué le llevas a la iglesia? Entonces yo les digo, no, porque Dios me ha dado esa misión como mujer y como madre, de encomendar a mi hijo a Dios, porque Él nos ha salvado. Tal vez no hubiera estado aquí, tal vez no hubiera sabido de ustedes, pero poco a poco me he ido reintegrando. Y yo solamente decía, Señor, sálvame, que yo te voy a alabar todos los días de mi vida. Yo no sabía orar, solamente sabía pedir. Pero estoy aprendiendo, hermanitas. Sí. Y de ese modo, mi hijito, yo digo gracias a Dios, porque como les digo, ningún médico nos quiso atender. Ningún médico. Y solamente oraba por él. Y le decía, Señor, en tus manos encomiendo, porque yo ya no puedo más, no sé qué más hacer. Entonces lo encomendé a Dios. Y Dios así tan grande, tan maravilloso, que me ha concedido la vida para criar a mi hijo, para alguna causa, y ahora ya lo sé. Amén. Eso, hermana. Señor, en este momento te damos gracias por habernos reunido nuevamente a nosotras, estar aquí presentes en tu casa y sentir tu presencia. Gracias nuevamente por llenarnos de tu espíritu, de ese espíritu de compasión, de bondad y de amor. Te pedimos sanación para cada una de nosotras, para que como mujeres nos des esa fortaleza de madre, de cuidar y amar a nuestros hijos.
Sánanos, Señor, de todo mal, de toda malignidad. Que tú veas, Señor, a cada una de nosotros. Llénanos de tu amor, no nos desampares, danos esa fuerza que necesitamos, Señor, a pesar de tanta angustia, a pesar de haber venido quizás con muchos problemas. Señor, te pido que en esta noche inundes a cada una de nosotras con tu corazón, con tu amor de Padre. Llénanos de tu bendición. Amén. Amén. Porque me amaste a mí, me amaste